Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con un dispositivo electrónico analógico muy importante en el desarrollo de la electrónica, ¿cierto? En el desarrollo de la tecnología, ¿ya? Que es el diodo. En base a este dispositivo se han creado otros dispositivos que han permitido toda la evolución, ¿cierto? De la tecnología, ¿ya? Y vamos a descubrir hoy día algunos conceptos básicos solamente del dispositivo, ¿ya? En otros videos vamos a profundizar más en el diodo. Para eso vamos a partir con una definición, ¿ya?, de este dispositivo. Dice, si se toma un bloque de silicio, ¿cierto? El silicio es un material semiconductor, y se dopa una parte de él con una impureza trivalente y otra con una impureza pentavalente. Vale recalcar que el silicio es un material semiconductor con valencia 4, o sea, tetravalente, tiene 4 electrones en su órbita de valencia. Se forma un límite llamado unión Pn entre las partes de tipo P y tipo N resultantes y se crea un diodo básico. ¿Ya? ¿A qué se refiere este texto? Dice que un trozo de silicio, ¿cierto? Un material semiconductor, una parte del silicio se le van a agregar impurezas, ¿cierto? Pensando que el bloque de silicio está puro. ¿Ya? Son todos tetravalentes. Se le va a agregar algún material trivalente, ¿ya? Cosa de cambiar, ¿cierto? Y dopar este material, con lo cual se va a obtener otro material llamado material tipo P, ¿ya? Material tipo P porque el, el- el material con el cual se va a dopar es un material trivalente, o sea, le falta un electrón, ¿cierto? Entonces, cuando se forma el, el material, va a haber en estas uniones un electrón de menos. Y si nosotros le agregamos una impureza pentavalente a este bloque de silicio, por otra parte va a tener un electrón adicional, porque el bloque de silicio puro va a tener 4, pero le vamos a agregar uno que tiene 5, por lo tanto va a tener un material que tiene un electrón más. Y a ese se le llama material tipo N. Cuando se unen, ¿cierto?, dentro de la misma tableta, dentro del mismo bloque de silicio, el material tipo P y el material tipo N, decimos que se ha creado un diodo, ¿ya? Un diodo es un dispositivo que conduce corriente en una sola dirección. La unión P-N es la característica que permite funcionar a los diodos, ciertos transistores y otros dispositivos, ¿ya? Entonces, esta unión es precisamente lo que permite el funcionamiento del diodo, ¿sí? Es precisamente lo que vamos a revisar nosotros, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Bueno, esto lo extraje de dispositivos electrónicos, ¿ya?, de Thomas Floyd, octava edición. Aquí hay un dibujo también obtenido del mismo texto en donde muestra la unión, ¿cierto? Por un lado tenemos la región P, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos la región N, ¿cierto? Aquí tenemos el material de silicio dopado con impurezas pentavalentes y acá está dopado con impurezas trivalentes, ¿ya? Por eso se forman esos espacios vacíos, ¿cierto? Esos huecos en donde falta un electrón y aquí sobran electrones, ¿ya? En la unión, precisamente en la unión, ¿cierto? En la unión, por eso se llaman incluso dispositivos de unión, en la unión se produce un fenómeno bien interesante, ¿ya? Los electrones que están próximos a la unión tienden a ocupar esos espacios vacíos, ¿ya? Tienden a trasladarse de la región N a la región P, ¿ya? Por lo tanto, tienden a ocupar los espacios vacíos, con lo cual se crea en esta pequeña zona, en esta zona de unión, se crea em, un desequilibrio o la falta de neutralidad, porque si nosotros vemos aquí los materiales están neutros, porque son todos tetravalentes y se le agrega impureza pentavalente, pero no nos van a sobrar ni electrones ni protones, al igual que en la zona P. Pero cuando se unen, muchos de estos electrones que están aquí en los átomos van a salir del átomo y van a viajar a otro átomo, ¿ya? Por lo tanto, se va a producir aquí una pérdida de neutralidad en los átomos y van a ganar em, potencial, ¿ya? Van a ganar un potencial, un voltaje, ¿ya? La diferencia potencial en realidad es el voltaje, van a ganar un potencial, ¿ya? Van a ganar carga eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, los electrones que salen de acá, de esta zona región N, al salir van a crear que el átomo del cual salieron va a tener carga positiva. Porque si estaba neutro y yo le quito un electrón, bueno, va a tener entonces más protones que electrones, por lo tanto se va a producir una carga positiva a este lado de la tableta, pero al otro lado de la tableta, como va a llegar un electrón adicional, o sea, va a llegar con una carga negativa adicional, va a pasar que todos los átomos que están aquí en esta zona van a ganar un electrón, por lo tanto van a tener carga negativa. Y se produce
como una pequeña batería, una pequeña diferencia de potencial que va a producir un voltaje, ¿ya? Se le llama potencial de barrera, ¿ya? Entonces, cuando unimos, ¿cierto? Una región N con una región P, se va a producir esta barrera o región de empobrecimiento, ¿cierto? También se le llama esta barrera de potencial en esa unión. Y eso es lo que permite el funcionamiento del diodo, como lo vamos a ver en un instante más. Dice la diferencia de potencial del campo eléctrico a través de la región de empobrecimiento es la cantidad de voltaje requerido para mover electrones a través del campo eléctrico. Esta diferencia de potencial se llama potencial de barrera y se expresa en volt. Expresado de otra manera, se debe aplicar cierta cantidad de voltaje igual al potencial de barrera y con la polaridad apropiada a través de la unión P-N para que los electrones comiencen a fluir a través de la unión. O sea, que no van a fluir libremente los electrones a menos que el voltaje que está produciendo el movimiento de los electrones sea superior al valor de la barrera de potencial. Ese es lo que dice el texto. ¿Ya? Veamos, veamos qué se refiere con la polarización. Veamos qué es la polarización de un diodo. Dice, como ya se aprendió en el punto de equilibrio, ningún electrón se mueve. ¿Cierto? Cuando estamos ahí, como lo vimos en el dibujo, no se van a mover porque necesitan un potencial para poder romper esa barrera a través de la unión Pn. En general, el término polarización se refiere al uso de un voltaje de corriente continua para establecer ciertas condiciones de operación para un dispositivo electrónico. En relación con un diodo existen dos condiciones, en directa y en inversa. Cualquiera de estas condiciones de polarización se establece conectando un voltaje de corriente continua suficiente y con la polaridad apropiada a través de la unión. ¿Ya? Entonces, debemos nosotros conectar una fuente de corriente continua al diodo para poder polarizarlo, para permitir que circule corriente a través de este dispositivo, ¿cierto? Para polarizar un diodo se aplica un voltaje de corriente continua a través de él. Polarización en directa es la condición que permite la circulación de la corriente a través de la unión Pn. A eso se refiere con el título aquí, polarización directa. Cuando lo polarizamos de forma directa, se va a producir una corriente circulando dentro del diodo, ¿ya? Y eso ocurre cuando le colocamos una fuente, ¿cierto?, de corriente continua y el lado positivo de la fuente de corriente continua lo conectamos al material P y la fuente negativa al material N. Siempre vamos a agregar una pequeña resistencia limitadora, ¿ya? Si hacemos eso, se va a producir una circulación de corriente. ¿Por qué se produce la circulación de corriente? Y aquí nos muestra esta gráfica, ¿cierto? Que tenemos una barrera de potencial, como lo vimos al principio en la unión, pero como estamos inyectando, por el lado negativo, ¿cierto? Estamos inyectando electrones y por el lado positivo estamos atrayendo a los electrones, se va a producir que los electrones, el exceso de electrones a este lado va a superar la barrera de potencial y como están siendo atraídos por el lado positivo de la batería, ¿cierto? Aquí se muestra el lado positivo de la batería, se empiezan a mover a través de el cuerpo de el diodo. Por lo tanto, cuando conectamos positivo al material P y negativo al material N, estamos polarizando de forma directa. Por el contrario, si hablamos de polarización inversa, dice la polarización en inversa es la condición en esencia evita la circulación de corriente a través del diodo. ¿Ya? Entonces aquí nos damos cuenta que el negativo de la fuente se conectó al material P con su resistencia limitadora y el positivo se conectó al material N. ¿Ya? Por lo tanto, observamos que el negativo, ¿cierto? El negativo va a ser que inyecte electrones al material P. Como el material P tiene falta de electrones, mucho espacio vacío donde faltan los electrones, lo que va a ocurrir es que esos espacios se van a complementar, se van a llenar ahí y no van a permitir la circulación de la corriente. Y el lado positivo va a ser que va a atraer a los electrones que están aquí en esta zona, los va a atraer y se los va a llevar. Por lo tanto, en la zona de barrera de potencial no van a haber electrones que puedan circular de un punto a otro, porque los electrones que estaban en esta zona van a ser atraídos por la batería, ¿cierto? Y los espacios vacíos que había en esta zona para permitir la circulación de los electrones se van a llenar con los electrones que provee la batería. Por lo tanto, la zona de empobrecimiento o barrera de potencial va a crecer, impidiendo que haya una circulación de corriente dentro del diodo, ¿ya? Por lo tanto, el diodo solamente conduce en una sola dirección, ¿cierto? Que es cuando se polariza de forma directa, ¿ya? Y ahí tenemos la condición que tiene que ser
el positivo al material P y el negativo al material N para que sea directo. Y al revés, ¿cierto? El negativo al P y el positivo al N es polarización inversa. Veamos algunos conceptos de del diodo. ¿Ya? Dice corriente inversa. La corriente extremadamente pequeña que existe en condición de polarización inversa, después de que la corriente de transición se disipa, es provocada por los portadores minoritarios en las regiones N y P, producidos por pares de electrón huecos generados térmicamente. O sea, significa que igual va a haber una pequeña circulación de corriente dentro del diodo, aunque esté en polarización inversa. ¿Ya? O sea, hay una pequeña circulación de corriente. Hay que considerar, muchas veces es despreciable, pero hay que considerar que hay una pequeña circulación de corriente. Ruptura en inversa. Dice, normalmente la corriente en inversa es tan pequeña que se puede despreciar. No obstante, si el voltaje de polarización en inversa externo se incrementa a un valor llamado voltaje de ruptura, la corriente en inversa se incrementará drásticamente. O sea, si nosotros llevamos el voltaje muy alto, aunque haya impida la circulación de corriente, el voltaje es tan alto que puede romper, ¿cierto? Esta aislación y permitir la circulación de corriente. ¿Ya? Y se incrementará bruscamente esa circulación de corriente. Como ya se aprendió, la polarización en directa produce corriente a través de un diodo y la polarización en inversa evita una circulación de corriente, excepto por una corriente inversa despreciable. La polarización en inversa impide, en esencia, la circulación de corriente en tanto que el voltaje de polarización en inversa no sea igual o exceda el voltaje de ruptura de la unión. Y eso lo podemos nosotros representar con una gráfica, que es la característica de voltaje corriente de un diodo. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen, ¿ya?, que muestra el comportamiento del diodo en dos zonas, en la zona de polarización directa y en la zona de polarización en inversa. ¿Ya? Aquí observamos que cuando nosotros superamos la barrera de potencial, ¿cierto?, con el voltaje, superamos la barrera de potencial, se produce un aumento de la corriente, un brusco aumento de la corriente, muy rápido. ¿Ya? Eh, pero en el caso de la polarización inversa, no, siempre va a ser una corriente cero, pero cuando llega a un voltaje de ruptura, ese voltaje de ruptura significa que es muy probable que el diodo se dañe, se produce una corriente inversa, pero este voltaje de ruptura inverso es muy alto. ¿Ya? Es un voltaje muy alto comparado con este 0,7 volt. Nosotros después podemos ver hojas técnicas de diodos que incluso llegan a los 1000 voltios, ¿ya?, de voltaje inverso, pero voltaje directo es muy pequeño, es de 0,7, ¿ya? Entonces, superando los 0,7 volt, va a empezar a circular una corriente. Al principio muy pequeña, una corriente muy pequeña, pero a medida que nos acercamos a los 0,7 volt, se incrementa rápidamente esa corriente. Entonces, ahí permite la circulación de la corriente, ¿ya? Bien, y esto, ¿cierto?, fueron las gráficas y el texto obtenidos de dispositivos electrónicos de Thomas Floyd. ¿Ya? Vamos entonces a ver qué pasa en un diodo haciendo una simulación en el software de Texas Instruments, el TINA. Bien, aquí tenemos el software, el TINA software, que es de la Texas Instruments. Es un software muy simple, muy fácil de utilizar, ¿ya?, que nos va a servir para poder realizar estas simulaciones, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es simular el comportamiento del diodo, ¿ya? Para eso vamos a venir aquí donde dice semiconductores, ¿ya?, y vamos a seleccionar el diodo, ¿ya? Lo vamos a ubicar, ¿ya? Ahí por defecto aparece el diodo 1N4007, ¿ya? Pues si ustedes hacen doble clic pueden seleccionar otro tipo de diodo, ¿ya? Por ahora vamos a partir con el diodo 1N4007, que es un diodo estándar, ¿ya?, de propósito general, ¿ya? Em, y vamos a probar, ¿cierto?, sus propiedades. Por lo tanto, hacemos OK. Para eso necesitamos una fuente de poder. Por lo tanto, aquí en Sources le vamos a colocar una batería, ¿ya?, para ver qué efecto tiene sobre el diodo esta batería. Como vimos en las imágenes anteriores, también tenemos que colocar un elemento limitador, una resistencia limitadora de la corriente, ¿ya? Y vamos a cerrar el circuito, ¿cierto?, con unos cables uniendo, ¿cierto?, Eh, el diodo con la resistencia y la resistencia
Ahí tenemos un circuito cerrado, ¿cierto? Para permitir la circulación de la corriente. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es también colocar algo para medir el voltaje y la corriente. Y aquí en meters, en medidores, tenemos voltmetros. Vamos a colocar un voltmetro aquí, ¿cierto? Junto al diodo. Y vamos a colocar otro voltmetro junto a la resistencia. Muy bien. Y sería conveniente colocar también un amperímetro para medir la corriente que circula por este circuito con diodos. ¿Ya? Entonces ahí colocamos un amperímetro, 2 voltmetros. Y ahí vamos a poder medir la corriente y los voltajes. Y para poder medir, nosotros vamos a utilizar aquí en T&M, ¿cierto? Vamos a utilizar los Test and Measure. Vamos a ocupar el multitester, ¿ya? El multímetro. ¿Ya? Entonces primero vamos a medir el voltaje aquí, en el diodo. Ya sabemos que la fuente, vamos a verificar qué voltaje tiene la fuente, dice que tiene un voltaje de 5 voltios. Veamos, ¿qué pasa si aplicamos un voltaje de 5 voltios al diodo? Vamos a elegir, vamos a encender aquí voltaje de corriente continua porque es una batería, voltaje de corriente continua, vamos a seleccionar el voltaje BM1 y vemos que tiene el diodo aquí, tiene un voltaje de 657 milivoltios, lo que significa que son aproximadamente 0,6, 0,7 volt, ¿cierto? Lo que estábamos viendo precisamente en la teoría. 0,7 volts se quedan aquí en el diodo, que es precisamente la barrera de potencial. Veamos qué voltaje hay en la resistencia, que es de 1 kilo ohm. Y vemos que hay un voltaje de 4,34, o sea, la suma del voltaje en el diodo y el voltaje en la resistencia va a ser la suma de la fuente. Esto demuestra, ¿cierto?, que hay un pequeño voltaje que se queda en el diodo. No es ideal, cuando circula corriente no es ideal, sino que hay un pequeño voltaje que se queda en el diodo. Veamos la corriente. Y la corriente que circula aquí, ¿cierto?, a través de este circuito es de 4,34 miliamperes. ¿Ya? Hay una pequeña corriente que circula, ¿cierto?, aquí porque el valor de la resistencia es bastante grande. Muy bien. Veamos ahora el caso contrario. ¿Qué pasa si damos vuelta al diodo? ¿Ya? ¿Qué efecto tendrá dar vuelta al diodo en esa posición? ¿Ya? Entonces vamos a rotarlo, ¿cierto? O poner mirror, espejo, ponerlo hacia el otro lado. ¿Ya? Vamos a hacer mirror. Aquí moví el cable y no moví el diodo. Y vamos a conectar el diodo ahí y conectar. Entonces ahora el diodo quedó en polarización inversa, ¿cierto? El símbolo, este símbolo del diodo representa, ¿cierto? La flechita, la circulación ideal de la corriente. ¿Ya? La circulación, por lo tanto, este lado, ¿cierto? Para que la corriente vaya en ese sentido, debería ser el material P y este debería ser el material N. ¿Ya? Veamos qué pasa. Coloquemos nuevamente el multitester, ¿ya? El multímetro. Vamos a medir nuevamente el voltaje. Metimos el voltaje en el diodo y vemos que en el diodo ahora está todo el voltaje de la fuente. ¿Ya? Todo el voltaje de la fuente. O sea, si la fuente es de 5 volts, aquí se está quedando prácticamente todo el voltaje. Eso significa que en la resistencia tenemos un voltaje muy, muy, muy pequeño o nulo. Dice que hay 408 nanovolt, o sea, un voltaje muy pequeñísimo. Pero aún hay un pequeño voltaje. Eso significa que hay una pequeña corriente circulando. Si mido la corriente, ¿cierto? Me doy cuenta que hay una corriente de circulación. Igual, a pesar de que el diodo esté en sentido inverso, esté polarizado inversamente, hay una pequeña corriente de circulación de 408 picoamperes, muy, muy pequeña, ¿ya? Pero hay una corriente, ¿ya? A pesar de estar en polarización inversa, hay una corriente de circulación, ¿ya? En inversa. Y espero que entonces este video del funcionamiento del diodo les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.